Bueno, pues bienvenidos a todos. Como iba diciendo, ya llevamos 14 años entregando este informe y pues hemos logrado una misma metodología incluso de documentación de violaciones a derechos humanos, que pues todo mundo empieza como, pues como dicen, como Dios nos da a entender y poco a poco afinar la metodología y después hacer la interpretación de los datos para poder reflejar lo que realmente está sucediendo en México. Eh, Sobre todo cuando hay coyunturas políticas, pues sabemos que las cifras danzan de un lado para otro, pues tratando de apuntalar alguna posición. Nosotros decimos, bueno, nosotros somos de derechos humanos, no importa qué tipo de gobierno esté, pues vamos a denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de las personas defensoras de derechos humanos por la labor que realizan. ¿Por qué nada más ese universo tan pequeño? Pues la verdad, porque nos ha sido muy difícil poder documentar todas las violaciones que existen en México. Creo que nadie es capaz de hacerlo. Y bueno, empezamos con defensores de derechos humanos. Como ustedes recordarán, empezamos documentando solo detenciones arbitrarias y pues lamentablemente nos toca la famosísima guerra en contra de la delincuencia organizada, que nosotros siempre determinamos que no era en contra de la delincuencia organizada, sino era en contra del movimiento social y popular en México. Y pues lo documentamos, ¿no? Empezamos a documentar nuevamente ejecución extrajudicial, desaparición forzada y otras violaciones a derechos humanos, que pues son todas aquellas violaciones que no se consideran graves, pero no por eso son menos graves, ¿no? Que es el hostigamiento, el seguimiento, eh, las llamadas, estar ahí escuchando, la vigilancia ilegal. Entonces, pues vamos a dar la palabra a eh, Maya, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que nos pueda platicar un poquito sobre este informe. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas y todos los presentes y quienes están participando virtualmente. Es para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. ¿Dónde? Es para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un honor acompañarles como cada año en ese ejercicio colectivo de memoria, exigencia y compromiso que representa la presentación del informe Defender los Derechos Humanos en México, la esperanza se desmorona. Y para mí en lo personal, al ser esa la primera vez que estoy participando en ese espacio, significa una valiosa ocasión para escuchar y sumarme al reconocimiento de ese trabajo. Agradecemos la invitación y la posibilidad de compartir ese espacio con tantas personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Saludo en particular a Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras, quienes fueron arbitrariamente detenidos y acusados de terrorismo hace 24 años, y a Emiliana y Francisco, quienes asumieron el liderazgo de su defensa desde entonces. Y también, por supuesto, a Gerald Schmidt, director regional de la Fundación Rosa Luxemburgo, y a María Luisa Núñez Baroja, madre buscadora y fundadora de la colectiva Voz de los Desaparecidos en Puebla, que se encuentran aquí conmigo en esta mesa. Nuestro reconocimiento también al Comité Cerezo, la Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDE, y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, por sostener año tras año esa tarea solidaria de documentar casos de violaciones a los derechos humanos.
Sabemos que mantener un estándar riguroso y constante en las metodologías de documentación es un desafío considerable, cuando se dijo una tortura a veces, mantener esa documentación, especialmente cuando muchas violaciones de derechos humanos ocurren en zonas de muy difícil acceso en el país. Reconocemos la labor de documentación que, además de visibilizar las injusticias y exigir investigaciones efectivas y diligentes, constituye una forma de preservar la memoria de lo ocurrido y acompañar a quienes han sido reprimidos o criminalizados por ejercer su legítimo labor de defender los derechos humanos. También reconocemos que la documentación de los derechos humanos y las violaciones de los derechos humanos es una forma de incidencia, pues permite que el esfuerzo de registro trascienda al espacio público y lleve a la reflexión y al debate a la sociedad mexicana. Los hallazgos del informe reflejan la persistencia de patrones de ataques contra quienes ejercen el derecho a defender los derechos humanos. Las personas defensoras y periodistas continúan siendo blanco de agresiones graves que afectan directamente a su vida, su seguridad y su labor. El informe señala que si bien a partir de 2018 se registró una disminución en el número de violaciones documentadas contra personas defensoras, se registraron repuntes importantes en 2020 y 2022. Adicionalmente, durante el último año y lo que va del 2025, se ha documentado detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que podría demostrar una posible tendencia de aumento durante ese año. Por otro lado, el informe pone de relieve la participación de las autoridades, particularmente las del ámbito estatal o municipal, en esas violaciones a los derechos humanos. El informe también destaca una tendencia creciente hacia el uso de la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos, entendido como el uso abusivo del derecho penal para obstaculizar la defensa de los derechos humanos. En la ONU Derechos Humanos, aquí en México, también monitoreamos normativas y proyectos de ley que restringen indebidamente el espacio cívico. Eso nos ha permitido identificar al menos 97 tipos penales criminalizantes vigentes, entre ellos los delitos contra el honor contra personas defensoras y periodistas. De acuerdo con el informe que se presenta hoy, el ejercicio del derecho a la protesta sigue siendo la actividad más común entre las personas defensoras que fueron víctimas de una violación, seguida por la defensa de la autodeterminación de los pueblos indígenas, los derechos relacionados con el territorio y los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, en particular en el caso de personas buscadoras. Similarmente, como Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también hemos observado que las personas defensoras que han sido víctimas de violaciones y asesinatos y de desapariciones desarrollaban principalmente su labor en temas relacionados con la defensa de la tierra y territorio, la protección del medio ambiente y la lucha contra la desaparición. El informe formula una serie de recomendaciones al Estado mexicano orientadas a mejorar los mecanismos de prevención, protección, investigación y sanción ante las violaciones cometidas contra personas defensoras. Asimismo, el informe subraya la necesidad de garantizar que toda medida de protección otorgada por el Estado a personas defensores de derechos humanos sea verdaderamente idónea. Y me gustaría resaltar las recomendaciones específicas, que eso implica como mínimo que dichas medidas respondan de forma efectiva a la situación de riesgo en la que se encuentra la persona defensora, que se ajustan a las características de su labor de defensa,
que puedan ser modificadas conforme varíe la intensidad de riesgo, especialmente en etapas críticas de su actividad, que se definan y acuerdan de manera conjunta entre la persona beneficiaria y las autoridades, que no sean implementadas por actores que sean posibles responsables de violaciones de derechos humanos previas y que en última instancia cumplan con su finalidad de proteger y salvaguardar la vida e integridad de las personas defensoras. Las recomendaciones del informe que hoy se presenta tocan algunos elementos que también desde ONU Derechos Humanos hemos abordado. En 2019, nuestra oficina presentó un diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos que identificó diversas áreas de mejora y formuló 104 recomendaciones para su fortalecimiento. Posteriormente, en 2022, apoyamos la creación de un grupo de trabajo interinstitucional con participación de la sociedad civil para avanzar en ese objetivo. En dicho diagnóstico, subrayamos que aunque los análisis de contexto incluidos en las evaluaciones de riesgo que se llevan a cabo habían mejorado de forma paulatina, esas evaluaciones no siempre se ajustan a las circunstancias específicas de cada caso. Cabe señalar que entre enero de 2016 y el día de hoy, hemos documentado casos de asesinatos, intentos de asesinatos y desapariciones en contra de personas defensoras y periodistas. Eso incluye 89 asesinatos de periodistas, 8 de trabajadores de medios y 174 de personas defensoras en posible relación a su labor. Adicionalmente, hemos documentado que 14 periodistas, 2 trabajadoras en medios y 12 personas defensoras fueron víctimas de intento de homicidio. Asimismo, 25 periodistas, un trabajador de medios y 37 personas defensoras fueron desaparecidas, 40 de las cuales recuperaron su libertad y 23 siguen desaparecidas. De total de 362 víctimas, 78 son mujeres y al menos 105 defendían al medio ambiente o a la tierra y territorio. Además, el 70% de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos había sufrido previamente incidentes de seguridad y cerca de 30% había presentado denuncias formales. Esos datos muestran que junto con el fortalecimiento de los mecanismos e instituciones de protección integral, es esencial incorporar un enfoque preventivo en el diseño y la mejora de las políticas públicas. Desde ONU Derechos Humanos identificamos que uno de los principales desafíos en la región sigue siendo la impunidad en los crímenes cometidos contra personas defensoras. En ese sentido, nuestra oficina ha acompañado investigaciones en diversas fiscalías del país y ha realizado un análisis técnico de múltiples carpetas. Como resultado de ese trabajo, en diciembre de 2023 publicamos el informe Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en la que se evalúan 88 indicadores de debida diligencia en la investigación. Una de las recomendaciones de ese informe plantea la elaboración de un protocolo especializado de investigación de delitos contra personas defensoras de aplicación obligatoria en todas las fiscalías del país. Durante el 2024 se concluyó la fase de consulta con organizaciones de la sociedad civil y en 2025 se llevó a cabo el proceso de consulta con las fiscalías estatales. Adoptarlo será un importante paso en la lucha contra la impunidad en esos casos. Para cerrar, reiteramos nuestro reconocimiento a la acción urgente para defensores de los derechos humanos AC, ACUDE, al Comité Cerezo Mexicano y a la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada por la elaboración de ese informe
y por su compromiso sostenido con la defensa de los derechos humanos. La labor constante de organizaciones como las suyas, que año tras año realizan un enorme esfuerzo de visibilizar esas violaciones, constituye un aporte invaluable para la protección de quienes, pese a todos los obstáculos, continúan defendiendo los derechos humanos. Y aquí estaremos el próximo año. Muchas gracias. Siempre es interesante rememorar los orígenes del comité y efectivamente tres de mis hermanos por ahí andan, bueno, uno anda allá y los otros por allá, fueron detenidos, acusados de terrorismo, pero también de delincuencia organizada, acopio de armas, acopio de cartuchos, transformación de artificios, daño en propiedad ajena. Y pues la suma de los añitos que iban a estar en prisión, pues era de 75 años. Cuando dieron la primera sentencia de 13 años y medio, dijimos, pues ya nomás nos faltan en ese tiempo 12 años de lucha. A los 75, pues estuvo bien. Y luego seguimos luchando. La solidaridad de muchos de ustedes y de mucha gente logró que Alejandro saliera libre, exonerado de todo delito, y que se fueran cayendo todos los delitos que habían impuesto a mis hermanos. Y solo quedó el más importante en ese momento, bueno, por el que tuvieron que estar en prisión, fue el de delincuencia organizada. En México, ese delito tiene modalidades. Es delincuencia organizada en la modalidad de narcotráfico, en la modalidad de terrorismo, en la modalidad de delincuencia organizada. Mis hermanos eran delincuentes organizados que no tenían ningún fin. Solo se habían organizado para delinquir, pero bajo ninguna modalidad. La justicia siempre ha sido absurda. Si leen el expediente, los 30 y tantos tomos, pues es una historia fantástica de esas extraídas de películas hollywoodenses o de libros de ficción, en donde, pues según la policía en una minuciosa investigación científica, logró identificar en 5 días, 8, 9, 10, 11, ¿sí? En 5 días, a los responsables de petardos en unos bancos de Banamex. A pesar de que los testimonios decían que eran personas jóvenes con el pelo corto, tipo militar, pues cuando los presentaron, en 5 días les había crecido el pelo y se les había duplicado, ¿no? Pero todo eso no importa. Cuando hay jueces de consigna, las mentiras no importan. Incluso Antonio, que le llevaron un testigo para que lo señalara como responsable de delitos, cuando el juez le pregunta, bueno, ¿en qué año fue eso? Da una cifra y haciendo el conteo, pues mi hermano Antonio tenía 15 años cuando supuestamente él era un comandante militar que entrenaba gente en la Sierra de Guerrero. Y pues el juez todavía dijo, bueno, 15 años, bueno, es posible. Y fueron sentenciados a 7 años y medio de prisión. Y bueno, como ya habían pasado 3 años y medio, dijimos ya nada más faltan 4, ya es casi nada, pero reconocemos que la solidaridad de muchos de ustedes fue la que hizo posible que lograra la libertad Alejandro, después Pablo Alvarado, que por ahí también anda, indígena náhuatl, que también su único delito fue no tener el apellido Cerezo, porque al integrarlo se podía configurar el delito de delincuencia organizada. Si somos familiares, no aplica ese delito porque es un delito que dice que son personas que se conocen para delinquir, pues los hermanos se conocen desde que nacieron, pues no aplicaría. Bueno, no hay problema para la justicia mexicana. Tomaron a Pablo Alvarado y dijeron, él también, y con eso se configura, y por ese delito, pues Pablo estuvo 5 años en prisión. En ese tiempo también recordar que solo había 4 penales federales, hoy hay como 20. Y mis hermanos tuvieron el honor de visitar todos los penales federales, ¿no? Porque también empezaba esa política de dispersión con la excusa de que para que los delincuentes no se pongan de acuerdo,
pues a mi hermano Antonio lo castigaron, lo mandaron a Matamoros, a Héctor lo mandaron a Puente Grande, Jalisco, Pablo salió de Nayarit, el Rinconcito, y sí está lejísimos, y bueno, Alejandro fue el único que se mantuvo en Almoloya de Juárez, en el Ceferezo número 1. También es importante recordarlo porque hoy mucha gente a la que damos talleres, a la que conocemos, pues si les hablamos de nuestro caso, muchos dicen, pues yo ni había nacido. En el 2001 no estaba ni en planes. Y entonces siempre es importante estar recordando que Cerezo es un apellido y no es centro de readaptación social. Este, nos habla la gente a veces, familiares de presos, que ustedes son del Cerezo. No, pues sí, somos del Comité Cerezo, no del Cerezo número 24 de tal estado. Ay, no, no, no tiene nada que ver este es con Z, ¿no? Y el otro es con S. Pero son, pues, circunstancias de la vida y pues agradecemos a todos que pues estén aquí hoy presentes. Le vamos a dar la palabra a la compañera María Luisa Núñez Barojas, que a pesar de la distancia territorial y del tiempo, pues nos une una circunstancia que es ser víctimas de una grave violación a los derechos humanos. Y pues la dejo a ella para que nos cuente un poco sobre el informe. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero quiero, pues, sí, por supuesto, felicitar al Comité Cerezo con Z por sus 24 años de lucha, pero más que felicitar, quiero agradecerles. Mencionabas, Héctor, hace un momento que cuando a alguien le comparten sobre la historia del comité, dicen no había nacido. Yo, pues, estaría muy chido decir que tengo 25, pero no, ya tengo 50. Entonces cuando el Comité Cerezo inicia, yo estaba en la mitad de mi vida y de verdad se me enchina la piel pensar que mientras a mis 24, 25 años yo me estaba durmiendo en mis laureles, el Comité Cerezo ya estaba luchando y jamás imaginé que llegaría a caer en sus manos. Eh, dice Héctor, circunstancias de la vida, difiero con todo respecto, Héctor, que sean circunstancias de la vida, más bien son circunstancias de los hijos de la mala vida, que, ¿no? que a fuerza hacen interpretaciones absurdas, aberrantes de las leyes. Bueno, pues ya Maya, Héctor me hicieron favor de presentarme. Yo soy María Luisa, soy madre buscadora, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Querría decirles que 8 años de lucha son muy poquitos, pero en realidad es la parte más importante de mi vida, a mis 50. Yo inicio con la fundación del colectivo prácticamente año y medio después que fuera desaparecido mi hijo Juan de Dios a la edad de 23 años, junto con sus amigos Abraham y Vicente Basurto Linares, en mi municipio Palmar de Bravo, estado de Puebla. El muy famoso, así como el Cerezo, muy famoso Triángulo Rojo en Puebla. Em, Digo Triángulo Rojo porque pues así lo renombraron las instituciones, ¿no? Las instituciones del Estado. Antes que tomar acciones para proteger mi territorio de la delincuencia, de la inseguridad, del crimen organizado que se gesta, por supuesto, desde las instancias de gobierno. Y hablando en ese momento de la gubernatura de Puebla, el primer más importante huachicolero en Puebla fue el entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Hoy denostan a la zona, la criminalizan, nos criminalizan por el hecho de vivir ahí, eh, pero no dicen que las camionetas, las patrullas de la policía estatal iban a surtir todos los días sus tanques a un lugar de trasiego de huachicol, ¿no? Entonces, pues no tengo tanto como contarles, ¿no? En 24 años, solo decirles que
pues con estos absurdos que nos menciona Héctor en materia de desaparición de personas, cuando a mí me toca iniciar en este viacrucis, digo yo, eh, por la búsqueda de mi hijo, pues en ese momento todavía no había una ley general en materia de desaparición de personas. Mi hijo fue desaparecido el 28 de abril del 2017 y fue hasta el 17 de noviembre del 2017 que ya se aprobó esta ley general. Sin embargo, pues yo seguía en mi ignorancia, no sabía ni cómo buscar, ni por dónde, ni a dónde acudir. No conocí en ese momento al Comité Cerezo, no tuve la fortuna de llegar a ellos en ese momento, porque quizá mi historia hubiese sido diferente o, o menos fea, no sé si te puedo aplicar esa denominación. Em, yo fundo el primer colectivo de familiares en busca de personas desaparecidas en Puebla. Pese a que desde el 2011 en otros estados del país ya madres se organizaban en colectivo para buscar a sus desaparecidos desde que se inicia la marcha con el poeta Javier Sicilia, pues empiezan a organizar las madres de todos los estados y forman diversos colectivos. Pues para 2018 en Puebla, 17-18 en Puebla no había colectivos y sobre todo nadie hablaba de la desaparición de personas en Puebla. En ese tiempo el gobierno que había tenía su eslogan de la Puebla segura y todo el mundo se la compraba, todo el mundo quería irse a vivir al paraíso que en ese momento les vendía el gobernador, a la Puebla segura, porque nos lo prometían como un estado así prometedor, seguro, con tantas obras que hoy no son más que elefantes blancos. Bueno, dicho sea de paso, nunca funcionaron, ¿no? Entonces, pues no había colectivos. En ese momento estaba en su apogeo el tema de los 43 de Ayotzinapa. Yo quería que los 43 padres de Ayotzinapa fueran a mi pueblo a ayudarme a buscar a mi hijo. O sea, imagínense también mi absurdo, ¿no? Acudí a la CNDH, pues por supuesto no me ayudaron, pero bueno, sí hicieron algo bueno en la CNDH, me compartieron un número telefónico de un luchador social que también acompaña casos de desaparición, sobre todo estaba en Atoya Guerrero, Estado de México, ahora Acapulco, con Julio. Y a la distancia Julio me fue asesorando. Y dentro de las cosas que me decía Julio, María Luisa, ¿es un colectivo? Yo no. ¿Qué es un colectivo? ¿Para qué funciona un colectivo? Es que hacen marchas, es que visibilizan, vienen a México. Es que yo no quiero hacer una marcha. Yo no, en una marcha en la Ciudad de México, yo no voy a encontrar a mi hijo. Yo solo quiero encontrar a mi hijo. Le decía, mejor tú ven y ayúdame a encontrar a mi hijo. Pues no tenía ni idea cómo empezar. El punto es que, así como el Borras, después de año y medio de desesperación, de no saber por dónde, ni con quién, ni cómo, pues como el Borras que me aviento. Vale, pues vale la voz de los desaparecidos en Puebla. A la primera mamá y única que conocía era la mamá de Abraham y de Vicente, y le pregunté si ella quería participar en el colectivo porque ya estaba yo solita, ¿no? Ya al menos era una. Y me dice, sí, doña Mari, como usted diga. Y digo, bueno, pues yo digo que ya somos dos en el colectivo, ¿no? Y entonces, pues así empecé a convocar, empecé a buscar en redes sociales publicaciones que por desconocimiento, sobre todo, todos los familiares ponemos nuestro número telefónico. Cuando publicamos la búsqueda de información o de nuestro desaparecido, y porque pues ni modo que pongamos el número del vecino, ¿no? O el de la fiscalía, que quién confía en la fiscalía, ¿no? Entonces, pues claro que ponemos nuestro número. Y entonces digo por buena o mala suerte, porque cuando es por mala suerte, de ahí se agarran los señores extorsionadores para intimidarnos, para intentar extorsionarnos, eh, para amenazarnos, ¿no? Pero a mí pues lo ocupé de manera positiva y fue así como ocupé esos números para contactar a otros familiares y fue así como el 30 de agosto del 2018 hacemos nuestra primera manifestación pacífica en frente de las instalaciones de la Fiscalía General en Puebla. Ese día llegamos 14 familias. A los 2 meses nos volvimos a reunir y llegamos 23. Y hoy, y a partir de hoy, este colectivo ha sido el referente en todo el estado de Puebla. Hemos impulsado todo lo que hay en materia de desaparición de personas, una fiscalía especializada, la comisión de búsqueda, la ley estatal en materia de desaparición de personas, la declaración especial de ausencia. Hemos encontrado personas maravillosamente con vida después de 4 años de haber sido desaparecidas y a la gran mayoría que hemos encontrado han sido por lo menos 50. Desafortunadamente para nosotros ha sido sin vida, entre ellos Abraham Vicente y mi hijo.
a quienes a través de mi propia lucha, de mi propia investigación, les encontré en una fosa clandestina a 22 metros de profundidad, tan solo a media hora de mi pueblo. Territorialmente estaba tan cerca, pero en el tiempo muy, muy lejos, ¿no? A 3 años y medio, pero el proceso de identificación tardó 1 año y medio por falta de antropólogos forenses en la Fiscalía de Puebla. Y entonces los pudimos recuperar a los 5 años prácticamente. Y qué bueno, agradezco que en ese momento yo no sabía ni que era una madre buscadora, ni que me estaba convirtiendo en activista, ni mucho menos en defensora de derechos humanos. Los medios se encargan de decir, tú eres activista, y yo, ¿a poco sí? Bueno, si tú lo dices, ¿no? Entonces, y qué bueno que para entonces, pues ya estaba el Comité Cerezo y estaba muy cerca de nosotros. Porque entonces, por levantar la voz, por denunciar públicamente las omisiones, las inacciones, los actos de corrupción por parte de las fiscalías, de cualquier instancia del Estado, nos volvemos inconformes, nos volvemos incómodas. El 29 de abril de este año, ¿no? Ante la denuncia pública y el reclamo a la Secretaría de Gobernación en Puebla por el procedimiento opaco, sucio, a través del cual se elige a quien hoy es comisionado estatal de búsqueda, el secretario de Gobernación se molesta. Y entonces dice, y por ahí anda otra señora inconforme, ¿no? Y es inconforme porque era amiga del excomisionado de búsqueda. Con todo respeto, pero yo trato de ser muy selectiva con mis amistades. Mis amistades son únicas, los luchadores, los de a pie. Y dice, hey, si le buscan ustedes ahí en los medios, su hijo tenía temas en el Triángulo Rojo. Y entonces, ¿qué creen? Que llega maravillosamente el Comité Cerezo. Acudí a ellos y ellos nos ayudaron a tramitar una acción urgente que fue un súper hitazo, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido un gran apoyo, una visibilización que trascendió fronteras de Puebla y de todo el país. Y pues esto es el trabajo que hace el Comité Cerezo. Luchar primero por su libertad y a la vez luchar por otros sin darse cuenta, pero ahora tomar la bandera y poner el cuerpo para defender a las señoras inconformes que andamos levantando la voz en cualquier parte del territorio mexicano. Y entonces, pues lo que me queda es resignificar esa denominación que el secretario de Gobernación en Puebla hizo de manera denostativa, ¿no? Criminalizando a mi hijo, a mí, revictimizándome. Y dije, sí, soy una señora inconforme y con mucha dignidad. Y pues, dentro de todo esto, sin querer queriendo, dijo el chavo, ¿no? Me convertí en defensora de derechos humanos. Y pues, si en esta vida he aprendido de Toño, de los hermanos Cerezo, si en esta vida con todo y lo que pasa, ver que de repente la esperanza se desmorona ante las instituciones, sí. Pero la esperanza, yo estoy convencida que prevalece, se fortalece y florece desde la lucha social, desde las calles, desde lo que han hecho los hermanos Cerezo, desde lo que hacen las organizaciones que hoy acompañan, desde los colectivos de madres y familias buscadoras que andan cavando a pico y pala en todo el territorio mexicano. Ahí es donde la esperanza no se desmorona, ahí es donde la esperanza se fortalece, florece y ganaremos cada vez más. Hoy estar aquí, para mí es ganancia. Entonces, pues muchas gracias y muchas gracias al Comité Cerezo por darme la oportunidad y sobre todo por acompañarme con esta acción urgente, porque aunque no lo crean, es un mecanismo de defensa y de protección que puede hacer la diferencia en que o esté muerta y hoy estoy aquí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. También otro fenómeno muy común de nosotros es que a todos nos confunden. La PGR hizo lo mismo, iba contra Francisco Cerezo y agarró a un Francisco Cerezo y resulta que era Antonio Cerezo, y luego agarró otro Francisco Cerezo y era Héctor Cerezo, y luego agarró otro Francisco Cerezo y agarró a Alejandro Cerezo,
Ya cuando dijeron, no, ya no podemos agarrar al cuarto porque no nos van a creer. Por eso no me agarraron. Nada más por eso. Nomás porque se equivocaron demasiadas veces. No te preocupes, siempre pasa. Pero es fácil. Yo siempre he dicho, yo soy el guapo. Mis hermanitos estaban feos, por eso los agarraron, por terroristas. Aterrorizaban con su rostro. No hay otra explicación. Eh, Agradecer tus palabras y efectivamente recordar, ¿no? Que las acciones urgentes, ahora sí como ya estamos viejos, ya podemos decir, cuando yo envié la primera acción urgente, casi lo hice por fax, no, no es cierto tampoco. Ya no utilizamos el fax. Pero sí, cuando tuvieron a mis hermanos, pues no teníamos una computadora como ahora, creo que no importa qué tan pobre seas en la Ciudad de México, tienes una computadora y además laptop. En ese tiempo pedimos prestada una computadora para hacer un volante. Nos prestaron una 486 con floppy. Ya ni saben ustedes qué es un floppy. Pero es como un disco USB, pero aplastado y grandote. Eh, y con esa máquina, que además nos prestaron por un rato, con esa empezamos nosotros a hacer volantes, comunicados. Y luego dijimos, bueno, pero necesitamos llegar a más gente. Empezó ya la moda del correo electrónico, que ahora ya tampoco se usa. Y empezamos a robar los correos electrónicos de todos los que nos llegaban y los metíamos en una base de datos, ¿no? Juntamos, hasta la fecha tenemos ahí como 40,000 correos, de los cuales seguramente 20,000 ya hasta murieron las pobres personas que los tenían, y otros eran Hotmail, o sea, ya tampoco existen, Yahoo, ¿no? O sea, cosas raras, ¿no? Eh, Hi-Fi, ¿no? Y ahora ya está el Facebook, ¿no? Bueno, ahora el Instagram y el TikTok. Este, pero efectivamente, no importa el tiempo, no importa la geografía, pues todos como víctimas hemos utilizado lo que nuestra circunstancia para intentar lograr la justicia. En nuestro caso, nosotros decimos, pues tuvimos mucha suerte, mis hermanos solo fueron detenidos, solo fueron torturados, solo estuvieron en la cárcel. En muchos otros casos, y lo sabemos, hay gente que ha sido desaparecida, hay gente que ha sido ejecutada. Tenemos suerte, por un lado, pero por el otro también, pues es la solidaridad que arropa a los que estamos luchando, la que hace que el Estado tenga que pensarlo dos, tres y a lo mejor cuatro veces antes de agredir directamente. Nosotros tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2006. O sea, imagínense ya cuántos años. Y todavía no nos las quitan, ¿no? Aunque el Estado mexicano cada año manda una carta diciendo que nosotros no tenemos ningún riesgo, quién sabe por qué no las dieron y que ya no las quiten. Nosotros decíamos, a lo mejor el gobierno del PG y de Claudia, pues como buena onda de izquierda, pues no va a hacerlo. Es cuando más lo han hecho, ¿no? Más insisten en que nos quiten las medidas cautelares. Y es eso, el costo político de la solidaridad de todos ustedes, la que nos ha permitido, yo también ya tengo más de 50, que la mitad de mi vida me las haya pasado con amenazas de muerte, pero ninguna se haya ejecutado, ¿no? Entonces decimos, pues la verdad, esa es la gran suerte que tenemos. Ojalá tengamos más amenazas de muerte, pero ninguna se haga efectiva. Pero nos permite seguir luchando. Y también fue algo propositivo, dijimos, tanta solidaridad de gente que no conocía a mis hermanos, no nos queda más que retribuir esa solidaridad. Y empezamos a acompañar a otros familiares que no eran jóvenes, no eran gente urbana, no eran estudiantes universitarios. Conocimos a los primeros familiares que conocimos, eran indígenas Losicha, que hablaban zapoteco, que no hablaban bien el español, que no tenían una computadora, ni siquiera un teléfono, y también estaban luchando por sus presos. Y venían desde allá a la Ciudad de México y marchaban más que nosotros, aguantaban, bueno, hicieron huelgas de hambre que ni nosotros aguantábamos, y hacían muchas más cosas y decíamos, ¿cómo es posible que nosotros urbanos, universitarios, eh,
Y ellos vienen, nos dan el ejemplo de que la lucha todavía puede ir mucho más allá de lo que uno se imagina. Pero nos alimentamos de eso y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Retribuir la solidaridad. Y si hay otro caso en donde una persona es detenida, ¿por qué no damos talleres de lo que hemos aprendido solidariamente para que la gente acorte ese periodo de aprendizaje y no tenga que gastar mucho tiempo en entender que la herramienta de derechos humanos también es útil? Somos conscientes y sabemos que la herramienta de derechos humanos es solo una herramienta. Ni es la más poderosa, ni es la mejor, ni es la única. Hay muchísimas, pero por lo menos que si conoces otra herramienta en el momento adecuado, la puedas utilizar. Si no es necesaria, pues no la utiliza, pero si es necesaria, saber cómo se usa esta herramienta va a permitir acortar el tiempo de aprendizaje y a lo mejor eso ayuda a que la gente salga antes de la cárcel. Y yo creo que cualquier preso con un día menos es importante. Le vamos a dar la palabra a Gerald Schmidt. Ya casi lo pronuncio bien después de varios años, eh, de la Fundación Rosa Luxemburgo, y agradecer, gracias a su apoyo, es que el informe pueden tenerlo en las manos. Y es importante porque a veces cuando vamos a las comunidades, por ejemplo, apenas que fueron a Chiapas, pues no le puedes decir a los compañeros, oye, a ver, pásame tu número de WhatsApp para que te mande el informe, ¿verdad? En muchas comunidades a veces el celular todavía no tiene ni pantalla táctil. Aquí ya es algo inimaginable, ¿no? Todo el mundo saque su celular y tiene pantallita, ¿no? En las comunidades todavía hay unos que no tienen pantalla y hay comunidades en las que a pesar de que todo México dicen que es de una marca, no llega el celular. Y son compañeros que tienen que trasladarse 1 o 2 horas para buscar la señal y poder enviar una denuncia de que están invadiendo ilegalmente los policías, la Guardia Nacional, la comunidad. Entonces, tenerlo en físico también ha ayudado a que otra gente en otros lados pueda conocer que no son los únicos que sufren, que hay mucha gente que está en una circunstancia de lucha también. Y a lo mejor eso también alimenta sus deseos de seguir luchando, porque no estamos solos, no somos únicos, aunque cuando te cae el balde de agua fría, sientes feo, pero rápidamente hay gente que sin esperar nada se acerca y te tiende la mano, y eso es uno de los valores más importantes que debemos conservar, la solidaridad. Me paso, ahí está. No. Muy buenas noches a todas las personas aquí presentes y también a las personas que nos acompañan, que nos sigan en este evento en las redes. Sí, como dijo Francisco, soy Gerold Schmidt, también se acepta Gerardo en español, director de la Oficina Regional de la Fundación Rosa Luxemburg aquí en la Ciudad de México. Para mí es la segunda vez que me toca en mi función, está en la presentación del informe anual de ACUDE, pero como fundación, como oficina, estamos apoyando este esfuerzo desde ya hace muchos años, pues y este año es el informe número 14 y el subtítulo La esperanza se desmorona y comprende el periodo de junio 2024 a mayo 2025, es decir, tenemos aquí un documento bastante actual, como prácticamente todos los años anteriores también. Y creo es muy importante que mencionó Francisco, sí sigue teniendo importancia un material impreso que se puede pasar de mano a mano y que no se olvida tal vez después de echarlo un vistazo en el celular, sino ahí está. Y por eso damos el apoyo de parte de la Fundación a este proceso, a esta publicación con bastante convicción. A la vez es triste que informes como este siguen totalmente necesarios año por año y reflejan una situación de derechos humanos en México que simplemente no se debe tolerar.
Agradezco la oportunidad de compartir el espacio con diversas organizaciones y actores que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Es un honor estar aquí con ustedes. Saludo con mucho gusto en la mesa a Maya Campbell, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a María Luisa Núñez Barojas. No nos conocíamos antes, pero ya nos dimos cuenta que tenemos así contactos comunes tanto en Alemania como aquí. Madre buscadora, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Alejandro Cerezo como coordinador de acción urgente para defensores del Comité Cerezo y Francisco Cerezo como coordinador del Comité Cerezo. Y yo creo que es importante destacar cada vez de nuevo que el informe es un trabajo conjunto de ACURE, del Comité Cerezo y la campaña nacional contra la desaparición forzada, pero además cuenta con muchas aportaciones de muchas otras personas que hacen posible esta publicación y que no necesariamente siempre se mencionan. Pues de repente preguntan qué es la Fundación Rosa Luxemburg, por eso casi siempre incluyo un poco de información sobre nuestra fundación en estos eventos. Somos una fundación política alemana con su sede en Berlín. Somos cercanos al partido político de izquierda Die Linke en Alemania. Allá tenemos representación en el Parlamento Federal como partido de oposición. Tenemos como objetivos el fortalecimiento de la corriente del socialismo democrático, tanto en Alemania, Europa y a nivel internacional. El año pasado, aquí en este mismo espacio, comenté que esta tarea es nada fácil en momentos del auge de partidos y movimientos de la derecha y ultraderecha, tanto en Alemania como en muchos países europeos y otras partes del mundo. Y hoy más bien la situación es todavía más complicada, tal vez no tanto o no tan obvio en México, pero en muchas otras partes del mundo. Trump y Milei son dos nombres que destacan, pero lo que provoca el miedo, discutimos un poco antes, Francisco y yo, es el apoyo que gozan estas corrientes en gran parte de las poblaciones. Pues como fundación tratamos de recoger y promover el legado y los sueños de Rosa Luxemburg, mujer socialista, revolucionaria, internacionalista, periodista, economista, pensadora, asesinada en 1919 por las fuerzas reaccionarias del Estado alemán. Como fundación apoyamos la formación política y los debates políticos desde una perspectiva de la izquierda. Tenemos oficinas en todo el mundo, más de 20, y aquí trabajamos en México desde 2008. Trabajamos también en Cuba, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Trabajamos con diferentes organizaciones de la sociedad civil, colectivos, movimientos sociales en los diferentes países. Pues y una de las organizaciones con que trabajamos en México es justamente ACURE desde hace ya, yo creo, más de 10 años. Y la cooperación no se limita a la presentación o al apoyo del informe anual, sino hemos colaborado en presentaciones de libros, en la sede de nuestra oficina o compartido espacios de discusión y siempre ha sido un debate muy rico, muy interesante, que no solamente ha dado respuestas a preguntas, sino también ha promovido muchas nuevas preguntas que tenemos que hacernos en cuanto a las sociedades en cuales estamos viviendo. Pues quiero hablar un poquito nada más sobre el informe, porque me imagino Alejandro va a abordar un poco más sobre eso, los contenidos en concreto, pero como siempre ofrece una sólida y rigurosa documentación de violaciones de derechos humanos, en este caso cometidos por el Estado. Aporta análisis político y de coyuntura y las conclusiones no promuevan precisamente el optimismo,
pero contribuyen con argumentos válidos e importantes al debate. Yo creo, bueno, son cifras muchas veces muy frías, con rigurosidad, rigor científico, pero creo, bueno, testimonios como el testimonio de María Luisa o también las propias experiencias de ustedes que ahorita estabas compartiendo otra vez, creo son totalmente necesarios para llenar estas cifras con una mayor idea qué significa la violación de derechos humanos, no solamente en México, pero también en México. Antes, muchas veces las cifras actuales en los informes se compararon con los sexenios antes de 2018, antes de la llamada 4T. Tenemos ahí también comparaciones, pero ya no tienen el mismo peso como en informes anteriores. Tal vez Alejandro, Francisco van a abordar un poco más eso todavía, pero yo creo también, bueno, era fácil decir estamos en una situación mejor eh, que en gobiernos anteriores, pero estamos en la actualidad. Las violaciones de derechos humanos también por parte del Estado siguen, entonces hay que abordar esta situación actual y tal vez pierde peso esta comparación diciendo antes era peor, si no estamos viendo qué se puede hacer ahorita, cómo cambiar la situación. Mm. Es verdad, en los últimos años parece que las graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, cometidas por el Estado, han disminuido, pero siguen existiendo. Igual que los desafíos estructurales que ya se han mencionado aquí también, las omisiones en investigaciones, las simulaciones de investigaciones, la preferencia por el silencio y la impunidad por las y los representantes del Estado. Y ahí el informe mete el dedo en la llaga, hace múltiples recomendaciones al final muy concretas para evitar futuras violaciones de los derechos humanos. Y es una gran fortaleza de este documento, año por año, de hacer estas recomendaciones concretas, diciendo, nos faltan estas leyes nos han prometido y ahí siguen en el limbo. Pues el nuevo gobierno lleva ni siquiera un año en el poder. Se podría parecer que es un poco injusto afirmar que la esperanza ya se desmorona, pero probablemente se necesita esta fuerte llamada de atención para que las instancias del Estado hagan mayores esfuerzos de proteger los derechos humanos y de evitar que sean los mismos actores del Estado que cometen estas violaciones. La voz conjunta de ACUDE, del Comité Cerezo y de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, la voz de organizaciones como la Organización de María Luisa, sigue siendo una voz incómoda para el Estado y ojalá un día ya no sea necesaria esta voz, pero eso no se ve para el futuro próximo. Maya dijo, nos vemos en un año y así, de alguna manera, lamentablemente, va a ser así. Y por otro lado, quiero terminar esta acá. Me encanta siempre este humor, a veces negro, sarcástico, pero yo creo que en muchos casos al comité, a CURE, a todas las organizaciones en derechos humanos también ha dado la fuerza también de sobrevivir, de sobrellevar situaciones muy difíciles, pues, y realmente mi admiración por esta fuerza y este abordaje también no por perder este humor, aunque a veces es bastante negro, pues muchas gracias a ustedes por su trabajo y muchas gracias a ustedes por estar presentes hoy aquí. Yo siempre he dicho que cuando empecé con la lucha por la libertad de mis hermanos, yo en mi vida había marchado, jamás había parado, me había parado enfrente de más de dos personas, nunca había alzado ni siquiera la voz, y ustedes me volvieron así. Yo era gente normal.
Pero los defensores necesitamos tomar, o como dice, resignificar lo que estamos viviendo, porque decíamos, imagínense que salga en los medios, defensor de derechos humanos se ahogó en sus propias lágrimas. Debe ser horrible. Entonces, bueno, no nos ahoguemos en nuestras lágrimas. Mejor, pues salgamos y gritemos. Sí, así ve un policía, maldito, desgraciado. Bueno, por lo menos te desahogas un poquito, ¿no? A que termines ahogado en tus propias lágrimas. Por ahí hay una compañera que no voy a decir quién es, pero me dijeron que el título del informe debió haber sido La esperanza se desmorena. Dijimos, no, 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 es un gancho al hígado. No, no queremos ahorita un problema más grande. Así como estamos, estamos felices. Eh, pero es interesante la comparación que ya no está en este informe de sexenios más atrás, sobre todo porque también uno de los procesos importantes es la documentación, pero el otro que tenemos son las escuelas de derechos humanos. Este año, si bien nos vamos a tener 10 escuelas de derechos humanos en el país, que son alrededor de 200 personas que van a ser capacitados, que bueno, que en todo el año han sido capacitados, unos ya terminaron, otros apenas están empezando. Y en esos talleres también es muy, muy, muy importante porque al intercambiar la información, nosotros le pusimos la esperanza se desmorona, no porque quisiéramos que se desmoronara, sino porque muchos de los jóvenes que están tomando nuestros talleres, esos que nos dicen, no, pues 2001, no manchen, yo no había nacido. Yo le digo, sí, es como cuando a mí me hablaban del 68 y decían, no, pues, viejitos locos, ¿no? Lo mismo deben estar pensando ellos. eh, Pero ellos nos dicen, ¿saben qué? Es que nuestros abuelos, nuestros papás nos dicen que ahora estamos mejor porque antes estábamos peor. Y sí es cierto. Pero dicen ellos, pero nosotros que no nacimos en lo peor, porque con Calderón, pues yo tenía 4 años, con Peña Nieto tenía 10 años, pues realmente no vivieron esa época. Y ellos nos dicen, pues nuestros abuelitos, los papás nos dicen que pues, estaba horrible, que ahora estamos mejor. Pero en mi circunstancia no tengo una vida digna, porque todavía no me alcanza, porque el pasaje es caro, porque quiero salirme de mi casa y las rentas están hipercarísimas o tengo que vivir a 3 horas del centro de trabajo y de estudios o en medio para poder ir corriendo, porque estoy durmiendo 5 horas, si no, no me da tiempo vivir. Y pues ellos dicen, no, pues la verdad, pues si estaban peor, no marchen, ¿no? Pero no estamos mejor. Y eso también va a generar un nuevo fenómeno. Y ese fenómeno es que esa gente se empieza a organizar. Porque dicen, pues sí, será el sereno, pero necesitamos luchar por una vida digna. Y ahí es donde empieza, y es parte de la información y de la numeralia, digamos, del informe, donde sí viene un periodo en el que la gente, la esperanza, incluso derrota a la ultraderecha en México, pero se empieza a acabar, porque ya los jóvenes dicen, pues, no sé tú, pero yo nomás no puedo. No, todavía no tengo una vida digna como ustedes mismos dicen que debería tener. Y en ese sentido, eh, es que, eh, pues también agradecemos a todos los compañeros que están dando los talleres porque la retroalimentación de la información que nos da la gente que está participando, gente grande, mediana y joven, nos permite también tener un termómetro de lo que realmente está pasando y no solamente hacer un análisis de un informe de números fríos sin un respaldo humano, sino estamos haciendo un informe y nosotros decimos, ojalá no hiciéramos este informe, porque si no lo hacemos, quiere decir que no hay ejecutados, que no hay desaparecidos,
que no hay gente que ha sido detenida, torturada y enviada a prisión. Pero lo hacemos también porque, y eso es un poco de la historia, en el 2002, cuando hicimos la gran Coordinadora Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia, porque en ese tiempo sí había casi 1,000 presos por motivos políticos en México y hay menos de 50, eh, a alguien, ya saben que en las reuniones de los luchadores sociales hay 10,000 ideas, pero nadie quiere hacer ni una, ¿no? Pero una de esas ideas dijeron, deberíamos de sacar un libro con la historia, la fotografía de los compañeros que están en la cárcel para que todo mundo supiera. Y nosotros dijimos, oye, estaría bueno. Y fuimos a todos los penales en México a visitar a los presos y a levantar las fichas, levantar el censo. Y ya cuando teníamos todo el material, la coordinadora se deshizo. Y no porque quisiera, sino porque el Estado también, a los de un Estado les dijo, no, no, ¿para qué andan con esos? Miren, yo les doy su ley de amnistía y pues se fueron. Otros le dijeron, no, pero tu caso es, no sé, ataques en las vías de comunicación. ¿Qué andas con esos? Son terroristas, guerrilleros, rojos. Si tú te alejas de ellos, resolvemos aquí tu asunto. Y ¡pum! Se empezó a desgranar hasta que de la Coordinadora Nacional solo quedaron unas cuantas organizaciones, como siempre, los apestosos, los mal vistos, los feos, incluso para la propia izquierda, ¿no? Pero nos quedamos con esa idea y dijimos, vamos a documentar la existencia en México en ese tiempo de presos por motivos políticos. Y ahí empezó la historia de los informes, que actualmente, pues sí, ya abarcan un universo mucho más grande, pero que además es un esfuerzo que mucha gente, muchos de los que están ustedes aquí y algunos que están en los estados, nos han ayudado a documentar cada uno de los casos que se están presentando. Como siempre vamos a decir, debe de haber casos que no están en el Info. ¿Por qué? A veces porque la familia dice, no, pues yo por el miedo no quiero decir nada. Otros porque dicen, no, pues mejor, o a lo mejor no es así, ¿no? No es una represión política, sino pues fue la delincuencia organizada y pues ahí no hay una violación de derechos humanos, entonces mejor no. Debe de haber más casos, sí, pero por lo menos nosotros decimos todo lo que ha salido público está documentado en el Infoavi. Seguramente alguno que otro caso también se nos ha pasado, pero agradecer el trabajo voluntario, solidario de mucha gente que incluso hace sus prácticas de la teoría que aprenden en los talleres de documentación, documentando los casos. Y eso es importante. Hay gente que ahora, no voy a decir sus nombres, está en otras organizaciones de derechos humanos que aprendieron con nosotros. Y decimos, pues qué bueno, porque al aprender también ellos van creciendo. Y si nosotros decimos, el intercambio que hacemos es, ellos se solidarizan con nosotros, nosotros devolvemos un conocimiento que a nosotros no nos costó porque nos los dieron gratuito y nosotros fácilmente podemos darlo gratuitamente. Le vamos a dar la palabra a Alejandro para que nos hable sobre quisimos cambiar un poquito, sobre los totales y se enfoque en la documentación que se acude, que es otras violaciones a derechos humanos, y que les explique qué son esas otras violaciones a los derechos humanos. Bueno, pues gracias, buenas noches a todas, a todos, a todes. Pues en primera instancia, quiero agradecer a cada una de las personas que han pasado por ACUDE, que están en el Comité Cerezo, porque gracias a su solidaridad se hace posible que hoy estemos aquí presentando un año más este informe. Es gracias al esfuerzo colectivo de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes, que ACUDE tiene vida y que el Comité Cerezo tiene vida. También agradecer a las organizaciones que nos han acompañado desde los orígenes del Comité Cerezo. Y ahí resaltan dos grandes organizaciones sociales, una que hoy se denomina FNLS,
que en esa época eran un conjunto de organizaciones del movimiento de la izquierda independiente, y cómo no recordar al MULT de Oaxaca, que también desde el inicio se solidarizó, pegó carteles en el estado de Oaxaca y siempre estuvo al pendiente de las circunstancias del Comité Cerezo México. Y recordar pues al dirigente que fue ejecutado extrajudicialmente, Heriberto Pasos, dirigente del MULT, del cual pues no hay justicia a la actualidad. Agradecer también la presencia de Maya Campbell, representante adjunta de México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, de Gerold Schmidt, director de la Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung, oficina regional, fundación gracias a la cual es posible la presentación y difusión gratuita del informe. A María Luisa Núñez Barojas, madre buscadora del colectivo de los desaparecidos en Puebla. 14 años que a iniciativa del Comité Cerezo México nació ACUDE en el 2010, pensada, diseñada con la misión de la prevención, protección y seguridad para personas defensoras y la atención de los efectos psicosociales de la represión política del Estado contra aquellos que realizan y ejercen su derecho a defender derechos humanos. En el 2010 nos tocó abrir brecha, incluso discursiva y conceptualmente. Nadie hablaba del derecho a defender de derechos humanos. En México era algo nuevo. Hoy es algo cotidiano que todo el mundo repite en el ambiente de las organizaciones de la sociedad civil, ONGs. En ese momento, en el 2010, nos dimos cuenta que no existían datos sobre violaciones de derechos humanos realizadas contra personas defensoras, o los que existían eran dispersos y parciales. ¿Cómo podríamos entonces contribuir y saber las necesidades de las personas defensoras, sistematizando y documentando las violaciones de derechos humanos que sufríamos las personas defensoras, exponiendo y socializando los hallazgos de los patrones y tendencias de los mecanismos de la represión política estatal? Todo este arduo experiencia que se fue forjando desde el comité en las formaciones de los talleres de seguridad a partir del 2008 y del 2010 más como ACUDE, nos tocó formar básicamente todas las organizaciones de todo tipo en materia de seguridad y prevención de personas defensoras, desde ONGs pequeñas y locales hasta Amnistía Internacional Sección México, hasta organizaciones bastante grandes y con un peso en el mundo de las ONGs. Y eso al final, el informe, la sistematización, la experiencia que adquirimos en la formación de talleres, culminó en la creación de la ley de carácter federal que dio nacimiento al actual mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas. Una ley que decimos nosotros quedó redactada como las ONGs quisimos que quedara redactada, literalmente. O sea que todos los errores que tienen nos pueden achacar a nosotros y nosotros al Estado por no fijarse que no redactamos bien, ¿no? En esa época había un desconocimiento total del tema. Hoy ya hay expertos, asesores, consultores, ¿no? Luego se volvió el mercado del sufrimiento, el del dolor, ¿no? Nosotros nunca cobramos los talleres de seguridad y prevención. Y de repente, de una época para acá, sobre todo durante el calderonato, pues hubo personas que lucraron con esa necesidad indispensable de la seguridad, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, nos tocó abrir brecha, generamos esa ley, hoy tiene algunas pequeñas reformas, y en el 2018, antes de que asumiera el poder Sampeje, presentamos una iniciativa de ley general para la protección a defensores y periodistas. Luego se trabajó en Cámara de Diputados, pero al final quedó muerta en el cajón del olvido esa iniciativa.
Y a la fecha, durante López Obrador se hicieron varios foros hacia una ley general que cuando el titular de la Unidad de Promoción de Secretaría de Gobernación dejó el puesto, pues ya no existió nada de lo que se hizo en esos foros regionales y nacionales, ¿no? Y desgraciadamente en la actualidad no es un tema que esté presente en la agenda, o como en el último encuentro que realizó el gobierno, puro gobierno del Ejecutivo con sus órganos autónomos, pero ninguna organización fue invitada a reflexionar cómo implementan esos mecanismos, ¿no? Esas medidas que deben ser idóneas según los altos estándares internacionales. Es así que nosotros, ¿qué documentamos? ¿Qué documenta CUDE, Comité Cerezo, la campaña hasta encontrarlos? Documentamos violaciones de derechos humanos realizadas por el Estado en su modalidad de omisión, comisión y aquiescencia y debidas al ejercicio del derecho a defender derechos humanos. O sea que si un defensor sale y lo atropella un camión de una marca de refrescos, pero no es debido a su labor, no entra dentro del informe. Si un periodista se tropieza y se desnuca, tampoco entra dentro del informe, ¿no? Y en eso nos vamos a distinguir de diferentes organizaciones que documentan en general agresiones. Entrando en materia, tenemos una presentación donde van a ver el mapa de las violaciones de derechos humanos. En este mapa van a encontrar como el resumen global del informe. Podemos ver que las otras violaciones de derechos humanos fueron solo 18 en este periodo, del 31 de mayo del 2024 del 1 de junio del 2024 al 31 de mayo del 2025. Que hubieron 86 detenciones arbitrarias, 22 ejecuciones extrajudiciales y 7 desapariciones forzadas, con un total de 133 violaciones de derechos humanos contra personas defensoras. Le llamamos otras violaciones de derechos humanos porque no son, digámoslo así, tan graves como la detención, la ejecución y la desaparición. Y vemos ahí el mapa con los estados ganadores, ¿no? Jalisco, ¿no? Uno de los grandes perpetradores en la actualidad. Como siempre, no pueden faltar en el mapa Oaxaca, Chiapas, ¿no? Michoacán y la Ciudad de México, ¿no? Ese paraíso que muchos defensores en los momentos más álgidos de la represión del calderonato creían que era el paraíso y descubrieron que no era así. Nos vamos a centrar en lo que llamamos otras violaciones de derechos humanos. Del 1 de junio del 2024 al 31 de mayo del 25 sucedieron 18 eventos de otras violaciones. ¿Qué otras violaciones clasificamos ahí? Lo vamos a ver más adelante. Pero antes queremos que vean la tendencia. Cuando en un inició el sexenio, mucha gente decía que nuestro informe era para golpetear al nuevo gobierno de izquierda progresista que le hace justicia a todo mundo. Entonces le decíamos, bueno, no, es que hemos documentado desde el 2011 nuestro primer informe como acude. Entonces eso implicó pues un sexenio antes del gobierno actual, ¿no? Entonces tenemos los datos y las cifras y como decía mi hermano Francisco al principio, no nos importa qué gobierno pasa, queda o está, nosotros documentamos. Y que una consigna se ha vuelto del movimiento popular es, no importa quién esté, defendemos nuestros derechos humanos. Pero si ustedes ven, si hay una tendencia a la baja, diría la derecha que ¿por qué? ¿Cómo es posible? Seguramente hay una documentación mala. Entonces, a nadie le gusta, ¿no? Los de derecha dicen que somos pro pejes en su momento y los de izquierda dicen que somos antipejes, ¿no? Entonces decimos, vamos por el buen sendero, eso quiere decir que no estamos equivocados. Pero sí vean la tendencia, ¿no? En el 2016, que gobernaba, ¿quién gobernaba en el 2016? Peña Nieto. Pues vean 516 otras violaciones de derechos humanos, ¿no? Cuando entra San Peje, en el 2018, hay 105. Hay una elevación en el 2019
y luego viene descendiendo hasta que en el 2022 hay un ascenso otra vez, y de ahí una disminución, ¿no? Hasta ser solo del mes de enero al 31 de mayo de 10 eventos de otras violaciones. ¿Qué otras violaciones hay en este periodo que documentamos? Uno, la criminalización. Dos, el hostigamiento. Tres, el allanamiento, que es como una característica que se ha ido consolidando. Cuatro, la agresión. Durante Peña Nieto, durante López Obrador, durante Peña Nieto la agresión era lo más alto. O sea, ¿qué significa agresión? Que hay un contacto directo del perpetrador con el defensor, donde físicamente lo agrede de una manera. En el Calderonato, la modalidad mayor fue la amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque era el terror y el miedo como instrumento para inhibir la movilización social y la defensa de derechos humanos. Aquí, en estos años, tenemos más el discurso de la criminalización, ¿no? Deslegitimar, estigmatizar, ¿no? El hostigamiento, que es me hago evidente que te estoy vigilando, te estoy tomando fotos, te estoy videograbando, ya no es el seguimiento sigiloso, sino estoy ahí presente. Luego tenemos en la siguiente gráfica los perpetradores, ¿no? Y como uno de los mayores perpetradores tenemos ahí donde dice desconocido, debería decir realmente grupos paramilitares, ¿no? Es decir, estructuras que no son del Estado, pero que en su mayoría son entrenadas, financiadas, auspiciadas, coordinadas desde el Estado. Y eso me recordó el primer informe del 2011 al 2012 de ACUDE, donde clasificábamos 3 formas de paramilitarismo en México. Uno, donde era literalmente el ejército o la marina, que literalmente se quitaban el uniforme, se vestían de otra manera y hacían las violaciones de derechos humanos. Otro, donde el ejército o marina entrenaba a civiles, ¿no? O exmilitares creaban esos grupos paramilitares, ¿no? Y ejecutaban las violaciones de derechos humanos. Y la tercera forma, cuando directamente a civiles, sin que tengan ninguna relación con los cuerpos represivos, también los auspiciaban y los estimulaban para la ejecución de las personas defensoras. Ahí aparece, para los que son de la Ciudad de México, el famoso Tribunal Universitario de la UNAM, ¿no? Que es como la Santa Inquisición, ¿no? Que es la impunidad total, son los que expulsan a los jóvenes, o sea, de 15, 16, 17 años, por organizarse y luchar por sus derechos. Ya los ya no tan jóvenes, mayores de edad que están en la licenciatura, que también se atreven a desafiar a la autoridad universitaria. Tenemos el 6, beneficiarios. ¿Quién se beneficia de estas violaciones de derechos humanos? En primera instancia, los gobiernos municipales. En segunda instancia, los gobiernos estatales. En cuarta instancia, las empresas privadas. Y tenemos pues a la institución ahí que ven en su nombre. Y también tenemos qué derechos defienden estos defensores víctimas de otras violaciones de derechos humanos. En primera instancia, la protesta. Deben saber que existe un derecho que se llama así, el derecho a la protesta, ¿no? Que también es de reciente cuño en los comentarios de Gina Gillian en el año 2012, 2010, o sea, no existía, no se enunciaba así que había un derecho a la protesta. Sí había derecho a la libertad de expresión, de manifestación, pero así como derecho a la protesta literalmente es relativamente reciente. El territorio, ¿no? Defensores del tierra y territorio, el derecho de las víctimas, que aquí entra pues madres buscadoras, todas las personas que luchamos por la justicia, la memoria, la verdad, la reparación integral, a la libertad de expresión, que siempre hago esta acotación, no necesariamente son periodistas, ¿no? Y los que luchan en general por la vida digna, que ahí aglutinamos en esa clasificación a grandes organizaciones que no luchan por solo un derecho,
sino por varios, dependiendo de la región donde se encuentran geográficamente, que puede ser por la educación, por las tierras, por la salud, etc., etc. Y por último, tenemos una de las el mapa, perdón, el mapa de otras violaciones de derechos humanos, que ahí ven que el ganador pues es Oaxaquita la Bella, ¿no? Junto con Ciudad de México se empatan, ¿no? Que claro, proporcionalmente no tiene nada que ver, ¿no? Ciudad de México somos 8 millones de personas, más metrópoli, 24 millones, ¿no? Y si le aumentan las metrópolis periferias, Pachuca, Toluca, somos como 36 millones de hormigas concentradas aquí en el ombligo del mundo, perdón, en el centro del país. Y una de las recomendaciones que nos gusta rescatar es precisamente esa iniciativa que dejaron en el baúl del olvido la Cámara de Diputados, que implicaba la reforma del artículo 6 y 73 constitucional, que el 73 ya lo reformaron, para poder legislar una ley general para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las personas defensoras y personas periodistas. Cabe destacar que la ley actual sí tiene un capítulo de prevención, incluso tiene medidas preventivas y de prevención. ¿Cuándo las aplica el gobierno? Nunca. Existe la tercera unidad, dicen que existe, pero nunca hace nada. No veo sus estadísticas, ¿no? Y en la ley general lo que sí pretendemos es una reforma que permita la investigación y la sanción. Incluso hay tipificación de delitos correspondientes a los diferentes derechos de las personas defensoras y personas periodistas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que al gobierno actual no le interesa, ¿no? Entonces, pues agradezco que estén aquí y pues le paso el micrófono a mi hermano. Bueno, como comité, pues documentamos fundamentalmente detención arbitraria, ejecución extrajudicial. En los informes anteriores, efectivamente, venía desde Calderón la detención arbitraria, porque, bueno, también fue cronológicamente, pues el momento en que nos tocó documentar la existencia de la prisión por motivos políticos en México. Pero bueno, dijimos también, bueno, está bien, prisión por motivos políticos, pero también la detención arbitraria no necesariamente termina en prisión por motivos políticos. La detención arbitraria todavía es mucho más grande. Entonces ahí fue el primer cambio, digamos. Dijimos, bueno, el universo que estamos por nuestra circunstancia familiar, pues era mis hermanos presos políticos. Y bueno, ni siquiera eran presos políticos, ¿no? Presos de conciencia de los pobres. Eh, entonces dijimos, bueno, la detención arbitraria es mucho más grande y empezamos a documentar entonces detención arbitraria en contra de personas defensoras de derechos humanos. También hay que recordar, ¿no? Que dentro del movimiento social en México, no sé en otros países, pero en México cuando llegaban se decía, no, es que tú eres un defensor de derechos humanos, un luchador social, no, pues casi te mentaba la madre, te decía, ¿por qué me rebajas a ese nivel, no? ¿Por qué? Porque ser defensor de derechos humanos está como generalizado, como una idea de que pues solo estás atrás de un escritorio, eh, pues desde lejos haciendo las cosas, ¿no? Y el luchador social, pues es el que está en la carretera y se va al bote y le ponen un toletazo y respira los gases lacrimógenos. Entonces, pues sí, nosotros decíamos, no, es que ustedes, compañeros, son defensores de derechos humanos y no, no, tranquilo, ¿no? Mejor dime otra cosa, ¿no? Poco a poco también ha ganado terreno el que efectivamente pueden autollamarse luchadores sociales, pero también son defensores de derechos humanos. Y empezamos a documentarlos, incluso aunque ellos no se consideran defensores de derechos humanos. Pero en la práctica, cualquier persona que defiende cualquier derecho es un defensor de derechos humanos, eso dice la ONU, ¿no? Yo siempre digo, no se peleen conmigo. Ahí está la ONU, un documento gordote que dice quiénes son los defensores de derechos humanos. La detención arbitraria, también vamos a ver una característica, si ustedes ven, por ejemplo, Jalisco, pues no es un estado gobernado por Morena, ¿verdad? Y ahí tiene pues 36 casos. En algunos estados, sobre todo que actualmente está el PAN, es como si retrocediéramos en el tiempo, no es la máquina
retrocedemos al periodo de Mancera en la Ciudad de México. Detenciones masivas, hostigamiento, judicialización en contra de las personas que están saliendo a las calles. Michoacán, 15, Querétaro, otro estado no gobernado por Morena, 13, Ciudad de México 7, Chiapas 7, Estado de México 3, Chihuahua 3 y Veracruz 2. Si ustedes ven la gráfica, Peña Nieto, yo sé que algunos de ustedes porque no habían nacido no se acuerdan, pero si se acuerdan, había detenciones como de 150 personas en una sola marcha. Actualmente, la verdad, si detienen a 150, creo que ni 150 marchamos a veces, ¿no? Sí, ha disminuido, es la verdad, ¿no? Ahora a veces salimos a la calle y somos poquitos. No son las grandes marchas en contra de Peña Nieto, ¿no? Y entonces, pues Peña Nieto tiene 1,600, o sea, documentamos 1,602 detenciones arbitrarias, usualmente en marchas, es decir, detenciones masivas donde había sí personas que estaban en la marcha, pero también hubo muchos casos de personas que no tenían nada que ver, pero al encapsular y todo el que quedara dentro de la encapsulamiento también era detenido. Incluso, si ustedes recuerdan, hubo casos de una persona que trabajaba aquí en el centro histórico, afuera de un restaurante, diciendo, invitando a la gente a pasar, y que terminó en un penal federal, acusada como si fuera, diría el Estado, de esos anarquistas encapuchados, generadores de violencia, dicen ahora, aventando piedras, cuando en realidad había cámaras, videos de que era una persona que no tenía nada que ver y que estaba trabajando. Y así, albañiles que venían al centro a comprar herramientas y luego, pues, como traían las herramientas, ya no, pues ahí están la prueba de que eran violentos, ¿no? Que compraron un martillo, un serrucho, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si vemos Peña Nieto, pues sí, el 72% de las detenciones arbitrarias desde su época hasta acá son de Peña Nieto. Con AMLO baja, nada más 1,000 menos, el 27%. Y bueno, en este nuevo sexenio todavía es muy poco tiempo, no podemos hacer una comparación todavía, pero bueno, lo pusimos ahí hasta salidito, porque si no ni se veía, el 1%. Esperen, porque si no, no le atino. El mapa de la detención arbitraria, eh, si ustedes ven, Michoacán, Chiapas, Jalisco, pero no está el estado de Guerrero, por ejemplo. También es una circunstancia. En el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca también, sí hubo un casi descabezamiento del movimiento social durante el sexenio de Calderón y Peña Nieto. O sea, ahí sí, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada fueron los números más altos. Eliminaron organizaciones enteras. O algunas porque descabezaban, es decir, porque eliminaban a los dirigentes y pues la gente se dispersaba. En otros casos porque atacaban a la base y pues también el miedo. Recordemos que con Calderón era el control social mediante el terror, era la estrategia que se utilizó. Y efectivamente, ejecutar y desaparecer era el instrumento idóneo para lograr ese fin. Ejecución extrajudicial, también, ay, creo que me faltó una, ¿no? Bueno, mira, está al revés. Bueno, ejecución extrajudicial, Oaxaca, siempre Oaxaca, un estado que no importa quién gobierne, mm, ahí han estado creo que todos los partidos, y siempre tiene el primer lugar o los primeros lugares en ejecuciones extrajudiciales. También, si ustedes ven, Guerrero solo tiene un caso. Y nosotros decimos, pues ya casi no queda a quien matar, así de feo, porque la sangría fue verdaderamente terrible. Lo malo de empezar a acumular años es que podemos decir que muchos de los compañeros que conocimos, que marcharon con nosotros, que estuvimos en concentraciones, en foros, pues ya no está, ¿no?
¿Por qué? Porque fueron víctimas de la ejecución extrajudicial o de la desaparición forzada. Veracruz, Veracruz desde hace bastante tiempo que es un territorio bastante hostil en contra de las organizaciones de luchadores sociales, defensores de derechos humanos. Jalisco, Chiapas, Puebla y bueno, Guerrero con uno. Y bueno, ahora subo al mapa una imagen de cómo se ve. Y pues si ustedes ven también esos estados, ¿no? Guerrero, Oaxaca, Chiapas, históricamente, no solamente por el grado de marginación, sino también por el grado de organización que hay y también la respuesta estatal siempre ha sido mayores violaciones a derechos humanos en esos estados. La desaparición forzada, eh, uy, ya está, gracias. La desaparición forzada, ahí también vemos, ¿no? Con Peña Nieto, 111 defensores de derechos humanos fueron víctimas de una desaparición forzada, con AMLO 56, y en ese sexenio ninguno porque dicen que el Estado no comete desaparición forzada. No es cierto. También hay casos, ¿no? Y esa es una de las grandes críticas que le hacemos al gobierno democrático actual, que no puede negar la realidad para convencer a quién sabe quién de que ya no violan derechos humanos. Incluso nosotros recordamos que quien decía que los delincuentes violaban derechos humanos era Calderón y Peña Nieto. Y hoy repiten exactamente el mismo discurso diciendo que no hay desapariciones forzadas porque el Estado ya no desaparece. Quienes desaparecen son otros actores. Cuando internacionalmente la desaparición forzada es una violación a derechos humanos y por lo tanto es cometida por un agente de Estado. No hay vuelta de hoja. Entonces, si hay desapariciones forzadas, quiere decir que el Estado, y nosotros incluso hasta les tratamos de explicar, decir, mira, yo puedo entender que a lo mejor los altos dignatarios no dicen desaparece a esa persona, pero no pueden negar que la estructura que se ha mantenido de impunidad, o sea, sin castigo a los perpetradores de los sexenios de Calderón y Peña Nieto, son los que actualmente están. Y si hay impunidad, es decir, si no hay castigo, lo van a volver a hacer. Y eso es lo que está pasando. Puede ser que hasta ni tengan conocimiento, pero eso no quita que si un agente de Estado comete una desaparición forzada, el responsable es ante el nivel internacional es el Estado mexicano. Y la cabeza del Estado mexicano en este momento es Claudia Sheinbaum. Parece que todavía no pueden entender esa lógica elemental de quién viola los derechos humanos. Y pues no me queda más que agradecer nuevamente a ustedes por, ya casi se están durmiendo, ya los veo, algunos ya hasta bostezan terriblemente. Eh, Agradecerles que hayan venido. eh, Sabemos que la Ciudad de México siempre es atravesarla, todos los que ahorita se van de regreso y llegarán a las 12 de la noche a su casa, hasta los ponemos en riesgo, pero por eso les agradecemos por haber venido. Agradecemos también a todos los que estén conectados y hayan aguantado tanto tiempo, aunque ellos están acostados con su cafecito. Este, y agradecer a los aquí presentes por su apoyo, por su solidaridad y porque también, gracias a que aceptan la invitación, nos protegen. Muchas gracias. Ah, siempre se me olvida porque no quiero que se lleven esas cosas. Sigue la rifa, los que compraron boletos, quédense porque a lo mejor no ganan, pero pueden vivir con esa expectativa. Y por ahí está la mano santa. Y en la mesa a la salida se van a dar los informes, son de manera gratuita, acuérdense, y también están los libros de las novelas, poesía y cuentos que mis hermanos en la cárcel realizaron e hicieron. ¿Quién va a hacer la rifa y mano santa? Señorita de la rifa, número 724. ¿Qué? ¿No hay mano santa?
que tú le cambies el nombre. Bueno, la mano terrorista. A luego conozco justamente San Antonio. Ajá, sí. Entonces dije, a ver, hoy conozco todos los hermanos Cerezo. Es demasiada información para procesarla. No te preocupes, siempre pasa. Siempre podemos tomar una foto de los 5. Pero, Buenas noches a todas y todos y todes quienes están acá. Agradecemos mucho su presencia y pues para que no se les terminen las esperanzas, no se les terminen de desmoronar, todavía tenemos la esperanza de ganar alguno de esos premios. Me van a ayudar estos elegantes jovencitos que están acá a realizar la rifa. Agradecemos mucho a todas las personas que dejaron de comprar una torta, una caguama, y que pues destinaron sus 45 pesos solidarios en uno o más boletos. Y pues ahora sí viene el momento feliz de la noche, después de estas cifras que pues lamentablemente hacen necesaria la elaboración de este informe. Y pues la forma en que vamos a realizar la rifa es que uno de estos compañeritos van a elegir alguno de los boletos y vamos a nombrar a la persona ganadora. Es el primer número que salga. Si ustedes creen en algo, encomiéndense a él, porque el primero que salga va a ser el número ganador. Así que, pues vamos a proceder sin más demora con esta rifa. Compañerito Emiliano, si fuera usted tan gentil, por favor, de elegir el primer número ganador de esta noche, de esta rifa solidaria, por favor. Vamos a dar el número ganador del paquete Lo Estudies, con un valor aproximado de 790 pesos y que contiene un libro, La Última Victoria Mexica y un cuaderno artesanal. Así que pongan mucha atención porque si no contestan, pierden su premio. No, no es cierto, se los vamos a guardar, no se asusten. Por favor, compañero, ¿qué número es? $248. ¡Bravo! Número 248 se lleva el paquete Lo Estudies. Así que muchas felicidades a este número ganador, el número 248, que se lleva este primer premio. La persona ganadora fue Melanie Salgado, así que muchas felicidades. Va este premio hasta allá. Vamos ahora con el segundo número ganador de la noche, con el paquete Conscientas, con un valor aproximado de 700 pesos mexicanos, que se llevará un juego de bisutería y un teléfono, no crean, un reloj inteligente, de esos que les llaman smartwatch. Así que pongan mucha atención, compañero, por favor. El número ganador es el 203. ¡Bravo! Muchas felicidades. Lucila de la Vega, muchas felicidades y muchas gracias. Ya ven cómo la solidaridad sí rinde frutos, no solo en el trabajo organizado, sino también con estos premios. Así que muchísimas felicidades. Vamos ahora con el paquete número 3, el paquete Quites el Frío, con un valor aproximado de 1,250 pesos y que se llevan una sábana polar con un diseño muy precioso y combativo de Flores Magón, un juego de termo, taza y vaso de vidrio, una tetera y juego de té Euroté, o sea, cosmopolita esto, y un rompecabezas del Central Park. Así que muy cosmopolita este premio. Ojalá me lo lleve yo hasta Tláhuac. Y si no, pues ni modo, no se va a desmoronar mi esperanza. Compañero Emiliano, por favor, si fuera usted tan gentil de elegir el número ganador. El número ganador es 100. ¡Bravo! Muchas felicidades al número 100, que se lleva el paquete Quites el Frío.
Rosario González es la persona ganadora. Muchas felicidades por este para que te quites el frío. Compañero, si fuera usted tan gentil. Vamos ahora con el cuarto número ganador de la noche, que es el Pa' que te relajes, con un valor aproximado de 2,032 pesos, que se lleva un reloj inteligente, un smartwatch y un ventilador omnidireccional. Acá la compañera, no, está buena ese premio. Vamos a ver qué más incluye. Incluye también unos audífonos inalámbricos y una batedora de licuados Magic Bullet. Así que prepárense, por favor, compañero, si fuera tan gentil. El número ganador es el 243. Gracias. Citlali Robles es la persona ganadora. López. Citlali López. Estoy como Citlali López. Muchas felicidades. Y ahora sí, vamos con el número estelar. Nada más que el que se lo lleve, pues nos va a tener que invitar a esa carnita asada. Una carnita asada colectiva. El paquetearmes una carnita asada con un valor aproximado de 3,416 pesos. Ahí está este primer premio de la noche y que incluye una mesa plegable, una silla de eventos, un juego de jarros para cerveza y un rompecabezas de El Guernica de Picasso. Así que pongan atención, porque si no está presente, lo vamos a volver a rifar. No, no es cierto. Por favor, compañero, si fuera usted tan gentil de sacar al número ganador. El número ganador es 410. 410, muchas felicidades. Se llevan este primer premio. Mar Vanega se lleva este premio. Muchas felicidades. Hasta donde va este premio. Bueno, pues agradecemos mucho a todas las personas que destinaron unos cuantos pesos para comprar este boleto. Para nosotros es invaluable todo este apoyo solidario que nos dan en esta rifa anual que realizamos y que se convierte ya en una tradición. Pues no sería posible realizar todo este trabajo del informe de las escuelas de derechos humanos, del acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos. Así que agradecemos mucho la solidaridad de ese granito de arena con el que colaboraron. Esperemos que en la siguiente rifa anual ahora sí sea nuestra oportunidad de ganar un premio. Y pues sin más demora, les agradecemos mucho su participación, su asistencia. Agradecemos a la Academia Mexicana de la Historia y pasen por favor a recoger su informe, revísenlo, léanlo, compártanlo y pues cerramos con un agradecimiento enorme por toda su solidaridad. Muchísimas gracias, buena noche.